Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues en esta ocasión, y bueno, gracias a Adrián Medrano, pues viajamos en el DeLorean hasta Wembley 2016, Megitsune, Baby Metal. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. ¿Qué te ocurre? ¿Has perdido el sombrero? Sí, no lo Los encuentro. sombreros los fulminaste la vez anterior. No, estos están aquí, pero Bueno, el pues oficial no le ve. el oficial no lo ves. Bueno, Ah, bueno. no pasa nada. Bueno, te veo de Red Bull, ¿no? Estás ahí Sí, con... sí, sí. estamos ahora ahí ya con la Fórmula Uno. Bueno, pues venga, vamos allá, amigos. Lo que os decía, vamos a empezar, así que a disfrutar. Bueno, es que esta canción desde el principio ya te invoca Es, a la energía. es contundente desde el principio. Bueno, el sombrero azul ha volado rápido. Hombre, por supuesto, pero es que la melodía de esta canción es que me vuelve loco, me vuelve loquísimo. A ver, vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Wembley Arena 2016, primera banda japonesa en encabezar este recinto, era un momento de reconocimiento internacional, era Metal Resistance, ¿sí? Y bueno.
evidentemente no era un show más, era toda una declaración de poder, ¿no? En cuanto a reconocimiento de la banda. Y claro, este Make am, que bueno, combina, eh, eh, bueno, varias cosas de las que habla. Literalmente significa, por un lado, zorro, símbolo espiritual japonés, ¿no? Y el tema de eso de la mujer zorra, astuta, ambigua, no sé, ¿no? Combinas los dos términos y al final lo que la canción Pero, habla es de dualidad femenina, habla de máscaras sociales, habla de fortaleza interior, habla de elegancia, habla de poder. Bueno, hay una frase, de hecho, que es curioso, ¿no? Porque dice, la mujer es actriz. No es un insulto, es reflexión, ¿no? Entonces, con la capacidad, digamos, de ocultar emociones para sobrevivir socialmente. Eso es fuerte. Me parece muy potente, ¿no? Así pues sí, que ujú, ujú, yo creo que, además, en esta época, creo que su metal ya tenía un control vocal muy sobresaliente. importante. Sí. Sí, con la aportación necesaria ya de experiencia, ¿vale? Digamos que tenía ya muy controlado lo que era el tono que se quería conseguir en Baby Metal. Y, y bueno, la coreografía me gusta mucho, ¿no? Porque tiene movimientos muy marcados, esos gestos en abanico, las posturas tradicionales, movimientos muy precisos, con mucho ángulo. Está muy bien. Es... De hecho, me ha hecho gracia porque a Oyama, una de las veces que han enfocado que estaban bailando, Mm. se le veía haciendo la coreografía con ellas. Sí, Digo, es que, "Véale". es que Aoyama es simpaticísimo porque se mueve al compás, Está ahí tocando la batería y está moviendo la y cabeza al muchas ritmo de ella. veces lo puedes ver cantando la canción, Sí, sí, ¿vale? bueno, Mientras la y va tocando. Omura estaba también cantándola, ¿eh? Claro, claro. Entonces, para que veáis el nivel de implicación de la Cami, que no es Y simplemente este, una... y este escenario mola mucho porque además están los cuatro y están cada uno así como en un semiarco Mm, y está cada uno en su sitio. Digo, míralos, para sí, que se les vea bien. sí, 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 sí. Am, hay muchas formaciones de la Kami, pero para mí esta es mi preferida, ¿no? Aoyama, Omura, Bo y, Y y Mikio, Mikio para mí es la que más me gusta a mí personalmente, ¿no? Creo que aquí había más de 10.000 personas y es histórico, ¿vale? Era ya un fenómeno global, así que, bueno, muchas cosas, ¿no? que comentar, porque claro, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque, mm, es que la coreografía, aquí están sí, las tres increíbles. claro, 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 efectivamente. A ver, eso es lo que hablamos, ¿no? El simbolismo, pues el zorro, la mujer, tal, entonces, es una fusión cultural realmente, ¿no? Porque, de hecho, las escalas que emplean son a veces escalas más de instrumentos tradicionales que en teoría no deberían de casar con el poderío metalero, ¿no? Que están transmitiendo y sin embargo va todo perfecto. Y lo dicho, va sobre la fortaleza de la mujer, yo creo, en general, ¿no? Muy bien. Estoy aquí indagando un poquito. Creo que fueron concretamente 12.000 personas las que fueron al concierto, que es una pasada. Claro, lo que decía de la madurez de Su, pues 2016, pues creo que en el momento del Tenía 19 añitos. 18, 19, dependiendo del momento del... Bueno, a ver, lo cumple en diciembre, probablemente tuviera todavía 18. Bueno, sí, tendría 18. Claro, claro. Así que fenomenal, fenomenal. Además, qué bueno volver a reencontrarnos con Moa, con Yui, por decirlo de alguna manera, la era clásica, dentro
del trío ahí original. Así que es una coreografía muy exigente, ¿vale? Aquí la precisión milimétrica que tantas veces hemos dicho, con los coros de apoyo, sin que se note cansancio en la voz, es Sí, complicado, ¿no? sí, Complicado. es exigente. Claro, y bueno, acompañado de lo que decíamos, ¿no? Sonido de puro élite. Así que bueno, yo creo que tenía un peso sonoro bueno, que yo creo que superaba la versión de estudio. Bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Que con la Cami todo iba como a un nivel más, a un paso más, que ya de por sí era potente, ¿no? Venga, pues vamos a continuar un poquito para atrás y seguimos. Bueno, como puede haber apreciado la gente, al ser, mejor dicho, Inglaterra, a ser claro, Europa, al no ser Japón, la forma de hacer los remolinos es totalmente es, distinto. es un poco anárquica. Claro, es anárquica y es a empujarse, no Sí, es sí, nada, sí. nada ordenado ni organizado. Es decir, No, 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 no. olvidaros de eso. En Occidente se hace de otra manera. Bueno, que me encanta, ¿no? El momento, la interacción con la gente, el momento de Sore Sore, todo Wembley al unísono, ¿no? Para que se una con la banda japonesa en un Londres que, bueno, hasta ese momento yo creo que era algo inaudito, ¿no? Em, cositas, ¿no? El, el, el Genge o la transformación, es decir, el puente de la canción donde vemos que se cubre la cara con la máscara del zorro, ¿no? Y luego la danza y tal, demuestra pues mucha presencia escénica. Así que dominio absoluto del escenario. No solamente es cantar, es interpretar, es ritualizar la canción. Así que, bueno, pues una actuación absolutamente épica. Increíble, sí. Ujú.
Y yo sigo pensando, además estaba pensando, miraba a Boy, a Oyama, digo, hostia, molaría tener una foto con ellos, ¿eh? Aunque pagaras el pase VIP ahí, lo que fuera. Dios, Pero haces claro, una foto con ella, totalmente. sería increíble. Hombre, y Absolutamente. con ellas también, obviamente, pero Sí, sí, es que la Cami a mí me te tira molan, mucho. molan mucho, Sí, molan mucho. sí, sí, sí. A ver, es el conjunto de todo, ¿no? Em, pero el talento de las chicas es increíble. Sí, sí. Yo creo que es la conjunción de todo, ¿no? Es decir, cuando dieron con la fórmula de decir el talento de las chicas, tanto escénicamente como coreografía, como talento al nivel de cantar y de interpretar, mezclado con músicos de superélite, porque, Músicos, los dioses, la banda de dioses. correcto, nunca le pusieron mejor nombre. Además, Así de verdad. que, pues, claro, se dieron todos los ingredientes para que al final saliera estupendo, ¿no? Yo creo que aquí a la Cami se le ve contenta como diciendo, estamos fuera de Japón, vemos que la gente responde y Claro, claro, pero es que la canción que reaccionamos ¿en qué festival fue? ¿El que fueron el primero? no me acuerdo ahora cómo se llama el Fue, festival. fue Sí, 2 años antes, ¿no? sí, fue en 2014, el creo, ¿no? 14, correcto, sí, sí, sí. Pues claro, ya llevaban 2 años y ya habían despegado y ya el público inglés, que ya las conocía bien, pues llenó Claro, el Wembley Arena, ¿sabes? claro, Y estaban ya, pues como hemos visto, ahí totalmente cautivados y entregados a la causa. claro, claro. Pues ahora mismo no me acuerdo qué festival era, pero lo que sí me acuerdo que bueno, por casualidad las dejaron en un escenario, después las pusieron en el principal, se ganaron a la gente, así que pues fue impresionante, ¿no? Absolutamente impresionante. Además, de Yo creo verdad. que fue el Sony Sphere, ¿no? Puede ser, es que ahora mismo. El Sony Sphere. Perdonadnos que nuestra, No, no, creo que fue el Sony Sphere. Eh, nuestra mente, por lo menos la mía. además, creo que era verano. Creo que era verano. Así que bueno. em, pero bueno, fue impresionante cómo se ganaron a la gente. Entonces ahí abrieron. Sí, sí, pero en minuto y medio. Es que también el nombre de Baby Metal, así de primeras, si no conoces de qué va la historia, em, te puede incluso tirar para atrás en el sentido diciendo, ¿esto qué es? Parece como un nombre de, esto es una moda, esto es Sí, no, un yo ya he experimento. explicado que antes de de verlas aquí, hombre, había escuchado el nombre Baby Sí, sí, Metal, sí. A mí me viene. pero no sé, ¿no? Alguna vez que lo puso mi hijo en YouTube o mi hija lo puso o le saltó en YouTube y no le hice mucho caso, Mm, pero claro, claro, es lo que. viendo lo que llevamos ahora, Sí. No sé si decían que a estas alturas creo que somos creo que de los canales que más reacciones de Baby Metal tenemos. Son ciento y algo, creo. sí, Adrián lleva la cuenta, Sí, sí. que es muy aficionado a meterse en la Además, lista además me y... hace gracia porque dice, es que vosotros estáis abiertos a reaccionar de todo. Y sí, efectivamente, es decir, no, mientras, Menos reggaetón. efectivamente, es que, Eso no mandéis nada porque claro, porque eso, para empezar, me dolería mucho. no es música, entonces no podemos, no, a ver, todo lo que sea variantes del rock y decimos que incluimos Blues, blues, jazz, jazz, porque son el rock. incluso música clásica o Sí, ópera sí, o... pero ¿por qué? Porque como decían, ¿no? Es decir,
la música clásica y el heavy es la música clásica porque no tenían Pero, dónde enchufar los instrumentos, que si no claro, claro, también si se no. convertirían. Vamos, que si queréis Pavarotti o No, cualquier. claro, Bueno, yo sigo a varios tenores pero hay y es mucha, increíble, ¿eh? pero hay mucha similitud entre la música clásica y el metal. Sí, Mucha sí. similitud. Al igual que el blues y el jazz son precursores del rock. Entonces, como son variantes, ¿vale? O evoluciones de, sí, O el lo swing, consideramos, o no sé. efectivamente. Así que nada, Adrián Medrano, muchísimas gracias como siempre. Dos formas de apoyarnos, haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Eh, Podéis haceros miembros del canal, podéis haceros Patreon, los enlaces están abajo, ya lo sabéis. Se agradece como siempre el like, suscribiros, todo el apoyo. De verdad que lo agradecemos. Muchos comentarios, por favor, y todo tipo de anécdotas que recordéis de esta época o de este concierto, lo Sí, ponéis, que que los vamos a agradecer. seguro que habrá algún amigo que haya estado Claro, ahí. pues sí, sí, de hecho, tenemos, me consta que hay espectadores. Me dará mucha. Además, que cuando nos dice, pues yo estuve en ese y tenía Sí, a sí, las chicas aquí a 5 metros y estaba con la boca abierta. Creo claro, que fue Adesillo el que lo dijo. claro, claro. Y según vais diciendo eso, me van creciendo los dientes Claro. y acabo rayando el suelo. Bueno, nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.